Muchas personas han tenido experiencias con espíritus del más allá, desde niñas o niños que se escuchan corriendo y jugando, mujeres que se ven en la calle para después desaparecer, hombres que caminan por un túnel, ancianas que se acercan pidiendo un favor e infinidad de manifestaciones que no tienen explicación alguna. La ciencia ha buscado darle un sentido racional a este tipo de fenómenos, diciendo que la sensibilidad humana va más allá de la conciencia, o que la sugestión es suficiente para que la mente reaccione con mucho miedo. Sin embargo, hay muchas experiencias personales que no se limitan en ver apariciones espectrales o fantasmales, sino que algunas personas han convivido con espíritus de otro mundo sin siquiera darse cuenta, hasta que alguien o algo les dice que aquel ser ya no es de este mundo. Las siguientes historias son una muestra de ello. El campanario maldito. En el pueblo en el que nací se hablaba de una leyenda del campanario de la iglesia. La gente decía que en ese lugar se aparecían fantasmas. Nadie podía explicar con certeza de qué se trataba, por lo que el campanario permanecía cerrado. La iglesia tenía 2 torres grandes, las cuales no se utilizaban por temor a que alguno de los fantasmas se apareciera. Ya era costumbre que cuando era hora de la misa, no sonaban las campanas del campanario, sino una adicional que se había instalado por fuera de la iglesia. Tenía 15 años cuando viví de cerca acontecimientos extraños en la iglesia. Mi familia era numerosa. Éramos 4 hermanos y 5 hermanas. Mi padre vivía de la agricultura de frijol y maíz. En el pueblo la mayoría de las personas se dedicaban a sembrar. No era un poblado tan próspero, pero la gente tratábamos de mantener el lugar digno. La mayoría de las casas eran de teja roja. La fachada de todas las casas estaba pintada de color blanco. Las banquetas y el empedrado se encontraban en buenas condiciones. Era un lugar en el que se sentía bien caminar por sus calles, por lo pintoresco y lo tranquilo que estaba. Enfrente del templo había un parque con su kiosco. Sus árboles eran primaveras que adornaban de color amarillo todo el lugar. En ocasiones se hacía una alfombra de flores. Me gustaba vivir en este pueblo, aunque no teníamos la economía suficiente para salir adelante. En casa había muchas bocas que mantener. Mi mamá apenas se daba abasto con los quehaceres de la casa y el cuidado de mis hermanos. Mi mamá habló con el cura de la iglesia para pedirle que me permitiera trabajar dentro de la parroquia. En un principio, al sacerdote no le agradó la idea, pero mi madre insistió. Le pidió al padre que nos ayudara dándome trabajo. Empecé a trabajar en el templo un lunes de marzo. Mi labor consistía en mantener limpio el interior y el exterior de la iglesia. Barría y trapeaba el piso, limpiaba las bancas de madera, después barría el atrio. El padre era de trato amable y cordial, por lo que me sentía cómoda trabajando en ese lugar. Los sábados había catecismo, y el padre me decía que primero era Dios y después el trabajo. Los domingos eran mi día de descanso. Trabajaba por las mañanas y en la tarde iba a la escuela. Estaba por terminar la secundaria y quería continuar mis estudios. Aunque era complicado porque en el pueblo no había preparatoria, tenía que irme a la ciudad. Y en ese momento no era posible hacerlo. Me gustaba ver cuando preparaban a los niños para ser acólitos. El catequista les explicaba el nombre de cada utensilio que se usaba durante la misa, también cada uno de los rituales que se tenían que hacer y cómo debían asistir al sacerdote. Le dije al catequista que quería ser acólito, pero no pude serlo porque solo era una actividad para niños. Las niñas no asistían al padre. De cualquier manera, mientras hacía la limpieza del templo, aprendía todo sobre ser acólito. Eran 5 niños los que se estaban preparando. Uno de ellos era mi vecino y mi amigo, se llamaba Daniel. Cuando tenía alguna duda sobre los nombres de los objetos sagrados, le preguntaba a él y me explicaba todo lo que aprendía con el catequista. En el templo se había acondicionado una campana grande que tenía una cuerda larga para poder tocarla desde abajo, y que no hubiera necesidad de subir al campanario. Hacer las llamadas a misa también era parte de las actividades que hacían los acólitos. Así que cuando a uno de ellos les correspondía alguna misa, tenía que llegar media hora antes para empezar a tocar la primera llamada a misa. A los 15 minutos tocaba la segunda y a los otros 15 la última llamada. Cuando le tocaba a Dani asistir al padre, le ayudaba a tocar la campana
y a tener en orden los artículos que se necesitaban durante la misa. Después que Dani terminaba de ayudar al padre, nos gustaba subir al campanario clausurado. No entrábamos porque no podíamos, pero nos quedábamos sentados en los escalones cercanos. En ocasiones, otros de los acólitos iban con nosotros. Teníamos la duda de qué era lo que se veía en ese lugar y por qué nos prohibían estar ahí. Hubo una ocasión en que Dani metió su brazo a través de la reja. Me dijo que se sentía más frío dentro del campanario. No le creí y fui a meter mi brazo. Era verdad. Se notaba el cambio drástico de temperatura. Le dije a Dani que quizás era porque en lo alto de la torre el viento estaba más frío, aunque mi mamá me pedía que no subiera al campanario por nada del mundo, porque me podía suceder algo malo. No le creía y lo seguía haciendo a escondidas. Era un secreto que tenía con los niños acólitos, porque todos lo hacíamos y nadie decíamos nada. Estábamos bajando cuando se me ocurrió gritar con fuerza. Dani se asustó tanto que se cayó de las escaleras. Quise levantarlo, pero no pude. Él se quejaba de un fuerte dolor de la pierna. Por desgracia, se fracturó la pierna izquierda. El padre nos preguntó qué hacíamos en esa parte del templo, si ya nos había dicho en muchas ocasiones que no subiéramos al campanario. Nos quedamos callados. Sabíamos que transgredimos la indicación del padre y de nuestros papás. Dani dejó de ir por más de un mes al templo. Le llevó más tiempo en recuperarse de su pierna. Desde aquella vez no volví a subir al campanario, no porque tuviera miedo, sino porque nadie más me quería acompañar. Solo lo hice el último día que trabajé en el templo. Casi eran las 6 de la tarde y comenzaba a oscurecer. Subí con mucho cuidado de no resbalar para que no me sucediera lo mismo que a Dani. A manera de despedida, me quedé por unos segundos mirando hacia el interior del campanario. No tenía nada de extraño. Solo se encontraba sucio y olvidado porque nadie subía a limpiar. La campana se encontraba en muy buenas condiciones porque casi estaba nueva cuando clausuraron el campanario. Todavía le quedaba un poco de brillo, aunque la mayor parte estaba cubierta por el polvo del tiempo. Estaba a punto de bajarme, cuando vi que alguien se reflejaba en la empañada campana. Me dio la impresión de que era un hombre, aunque no me quedé a averiguarlo porque me dio un poco de temor. Bajé con rapidez y fui a buscar al padre. Le agradecí al padre el tiempo que estuve trabajando en la iglesia, porque pude ayudar con la economía de mi casa, pero ya no iba a trabajar más en ese lugar. Habían abierto un pequeño restaurante que estaba a un costado del templo, enfrente del jardín. Empecé laborando como mesera. Al final de la jornada también ayudaba a la limpieza del lugar. Con el paso de los días, el dueño me tuvo confianza y me dio el puesto de cajera. Era un trabajo con mayor responsabilidad, pero con menos desgaste físico. En las horas que no había gente me entretenía viendo pasar a la gente. Desde ahí podía ver la iglesia y el campanario. El día 10 de mayo el restaurante se llenó más de lo normal, porque muchos hijos llevaron a sus madres a comer o cenar. En aquella ocasión salí más tarde de trabajar. Eran casi las 11 de la noche cuando iba caminando hacia mi casa. No había riesgo de que me fuera sola a esa hora, porque el pueblo era muy tranquilo. Fue extraño que aquella tarde cayera una lluvia ligera. Por lo regular las lluvias comenzaban en junio, pero aquel día estaba lloviendo con persistencia. Mientras caminaba con paso lento, escuché unos pasos que venían detrás de mí. Caminé con más rapidez, volteé para ver de quién se trataba. Era un hombre vestido de negro. Traía un abrigo largo y un sombrero de solapa. Arrecié el paso y llegué a mi casa. Abrí la puerta y me quedé parada detrás de ella. Casi tenía la certeza de que aquel hombre se había quedado parado en la puerta de mi casa. Después escuché sus pasos cuando se marchó. Mi madre me notó asustada, me preguntó qué me sucedía. No la quise preocupar porque ni siquiera tenía la seguridad de que ese hombre me quisiera hacer daño. Le respondí que todo estaba bien, solo corrí para no mojarme. Después de aquella noche, empecé a ver al hombre vestido de negro en el parque. Se quedaba mucho tiempo sentado en una banca mirando hacia el restaurante, aunque no tenía la certeza hacia dónde veía, porque su sombrero le tapaba casi todo el rostro. Había días que Dani me visitaba en el restaurante. Me esperaba a la salida y nos íbamos juntos a la casa. Le comenté
que aquel hombre vestido de negro. Ya tenía varios días que me daba la sensación de que me seguía. Lo veía por un rato, luego desaparecía y no lo volvía a ver por algunos días. Mi amigo volteó y el hombre ya no estaba. No le tomó mucha importancia. Recuerdo que era cumpleaños de Dani y lo invité a cenar al restaurante. Se quedó hasta que cerramos. Antes de marcharnos a nuestras casas, entramos al atrio del templo. Nos quedamos un rato platicando de la vez que él se cayó de la escalera del campanario. Le pregunté por qué se había asustado tanto, si nunca habíamos visto nada, si solo eran rumores antiguos los que escuchábamos, y que a excepción del padre, que decían que vio algo perturbador, nadie más habló del campanario. Dani se quedó callado por unos segundos. Después me dijo que él sí llegó a ver una sombra siniestra que se movía no solo en el campanario, sino también en algunas partes apartadas del templo, como en el patio trasero de la iglesia y en los pasillos de la planta alta de los salones de juntas. Pocas veces lo llegó a ver en el atrio de la parroquia. Siempre era cuando estaba oscuro. Durante el día no lo llegó a ver. Le reproché porque apenas me lo decía, pudimos haber indagado más. Dani me dijo que sí pensó en decirme y en hacer algo al respecto, pero no quiso involucrarme porque ya sabía que era muy obstinada. Nos quedamos por más tiempo hablando del padre que estuvo anteriormente y de la forma tan extraña en que murió después de haber visto al demonio. En el atrio del templo solo había 3 farolas que iluminaban la entrada del mismo. El resto del atrio quedaba casi en penumbra. No nos daba miedo estar ahí, porque desde pequeños recorrimos ese lugar. De pronto escuché un susurro muy cerca de mi oído. No entendí lo que me dijeron porque era en un idioma que no conocía. Me levanté rápidamente de la banca. Mientras Dani me preguntaba qué sucedía, le dije que había alguien en el atrio. Me había dicho unas palabras al oído. Mi amigo se levantó asustado, volteando hacia todas partes. Algo nos motivó a levantar nuestras miradas hacia el campanario de la iglesia. Ahí se encontraba la sombra de una persona o de un espíritu. Le pregunté a Dani si él también lo veía. Mi amigo me respondió con voz temblorosa que sí, que lo mejor era irnos de ahí, aunque algo nos impidió que saliéramos del atrio. Sentí mis piernas como si fueran 2 rocas pesadas que no podía mover. Dani también me dijo lo mismo. Al mismo tiempo, escuché el mismo murmullo de nuevo. Laster niri resuman egon gozara. Salimos de inmediato del templo. Nos quedamos por unos segundos en el parque. Desde ahí pude ver por la luz de la luna la silueta negra de un hombre. Era verdad, había alguien en el campanario. Por un instante pensé que podría ser alguien curioso que había decidido subir, pero me acordé que el lugar estaba cerrado con candado y la llave solo la tenía el párroco, por lo que era un ser de otro mundo el que se encontraba en ese lugar. Nos fuimos corriendo hacia mi casa, no paramos hasta llegar. Me detuve sofocada por el esfuerzo que hice al correr. Dani estaba temblando, le dije que se tranquilizara. Ya estábamos en un lugar seguro, pero él decía que no, que ningún lugar era seguro ante ese ser siniestro. Él tenía la capacidad de moverse a todas partes y que ya tenía tiempo que lo perseguía. No podía creer lo que Dani me acababa de decir. Le pedí que me explicara qué sucedía y por qué decía que lo estaba siguiendo. Dani volteó hacia todas partes antes de empezar a contarme lo que le sucedía. Enseguida me dijo que aquel día que se cayó de la escalera fue porque vio detrás de mí a un ente sonriendo grotescamente. A partir de ese día, lo veía en sus sueños y le hablaba en un idioma desconocido. Después empezó a aparecerse por las noches en su habitación. Hasta en la actualidad dormía en la sala de su casa, porque su mamá tenía un altar a la Virgen de Guadalupe, lo que le daba seguridad, porque el ente no se atrevía a aparecerse en esa parte de su casa. Aunque todavía irrumpía en su sueño, le decía lo mismo todas las veces. Luego que Dani me contó lo que le sucedía, se notó que se sintió mejor por darle la confianza de hablarlo. Me dijo que tenía miedo, mucho miedo que el ente le hiciera daño, porque cada día se tomaba más atribuciones. Ya no solo estaba en sus sueños, sino también en su vida real. Fue la primera vez que le puse atención a la apariencia física de mi amigo. Se le veía ojeroso, pálido y más delgado. Le dije que entrara a la casa. Mi mamá sabía más sobre lo que había ocurrido en la torre. Dani me dijo que no,
porque le iba a reprochar que hubiera entrado al campanario. Miré a Dani con los ojos muy abiertos. Estaba muy asustado. Le insistí que intentara hablar con mi mamá, pero él no se atrevió. Me dijo que sería en otra ocasión. Entré a mi casa confundida y con temor. Mi mamá estaba terminando de limpiar la cocina. Me acerqué a ella para preguntarle qué sabía de la leyenda del campanario y por qué se consideraba que estaba maldito. Mi mamá dejó de lavar los trastes y se me quedó viendo. Me hizo una pregunta. ¿Has entrado a ese campanario? Se me quedó viendo fijamente. Le respondí que no. Me dijo que jamás lo hiciera, porque cuando el sacerdote anterior lo hizo tuvo una enfermedad desconocida y al poco tiempo murió tan solo por entrar al campanario y ver algo perturbador que nunca reveló. Salió más viejo del lugar y murió. Las palabras de mi mamá me dieron miedo. Pensé en lo que le podría pasar a Dani. Quise decirle lo que sucedió, pero uno de mis hermanos se calló y comenzó a llorar. Mi mamá me dijo que esa charla no había terminado y se fue a atender a mi hermano. Aquella noche estuve pensando en mi amigo y en cómo ayudarlo. Estuve despierta hasta muy tarde, pensando en el hombre de negro que habíamos visto. Por la mañana salí más temprano de lo usual para ir a hablar con el sacristán del templo. Quizás él me podría dar algunos indicios que me sirvieran para ayudar a Dani. En cuanto abrí la puerta, vi a mi amigo fuera de mi casa, sentado en la banqueta con sus piernas recogidas y su cabeza entre las rodillas. Lo vi más ojeroso y pálido que el día anterior. Le pregunté qué había pasado, desde a qué hora estaba ahí y lo ayudé a levantarse. Fue cuando noté que tenía una marca en el cuello. Dani se cubrió esa parte de su cuerpo. Le quité sus manos. Tenía un color violáceo en su cuello, así como marcas rojas en distintas partes de su cuerpo. Mi amigo ya no pudo más y se soltó a llorar. Me dijo que en cuanto llegaba la oscuridad, un ser perturbador se hacía presente. Lo seguía por todas partes. En ocasiones, escuchaba su respirar, así como un murmullo que no alcanzaba a distinguir. Creía que era en otro idioma, aunque no estaba seguro de lo que escuchaba. Ya no fui a la iglesia. Le pedí a mi amigo que entráramos a mi casa. Él se resistió. Me dijo que no quería que nadie lo viera en ese estado, porque él era responsable de lo que sucedía. Le habían advertido con mucha frecuencia que no entrara al campanario e hizo caso omiso. Pensó que todo se trataba de una leyenda que se había pasado de generación en generación y que la realidad era que las personas exageraban lo sucedido, por lo que se le hizo fácil entrar y desmentir todo lo que se decía. Pero ahora se daba cuenta que era verdad. Mi mamá salió a recibir a mi amigo. En su rostro vi su sorpresa al verlo. Lo ayudó a recostarse en el sillón de la sala. Mientras ella me preguntaba qué había pasado, le respondí lo que Dani me había dicho. Él puso cara de temor cuando le conté a ella. Con mi mano le pedí que se calmara. Creí que mi mamá era la persona indicada para ayudarnos. Mi mamá nos preguntó intrigada si habíamos entrado al campanario. Le respondí que Dani lo hizo. Ella se sentó en el sillón y suspiró. Nos dijo que las cosas por sí solas no se iban a solucionar. Si Dani había entrado y el ente que habitaba en el campanario también lo vio, lo iba a seguir hasta conseguir su objetivo. Mi amigo preguntó a qué se refería. Mi mamá prefirió no continuar. Se dio cuenta del miedo que generó en Dani, porque comenzó a temblar. Mi mamá se sentó a un lado de mi amigo y lo abrazó. Le dijo que buscaría la manera de ayudarlo. También nos dijo que había algo importante que decirnos. Mi abuelo, el padre de mi mamá, fue sacristán por un tiempo en la iglesia y que estuvo muy de cerca con el sacerdote que entró al campanario. Mi abuelo vio cuando salió con el cabello encanecido. Antes de caer en coma, dijo que el demonio que habitaba en el campanario hablaba en euskera, un idioma antiguo de España. El padre sabía hablar ese idioma, porque él era de origen español. Fue de los pocos sacerdotes que se vino a ejercer su ministerio a México. Nunca mencionó cómo era el ser que vivía en ese lugar, porque dijo que no había palabras para describirlo, que con su sola presencia te hacía temblar de miedo, porque alrededor de él se generaban muchas cosas inquietantes. No le entendía del todo a mi mamá. Me quedé helada cuando dijo las palabras en euskera. Esa frase, en un idioma desconocido, encerraba un significado muy grande.
Pronto estarás en mi reino. En el instante en que Dani escuchó la advertencia, se cubrió el rostro con sus manos. Estuvo al borde del llanto. Le pregunté a mi mamá cómo sabía todo eso. Ella me respondió que mi abuelo también hizo lo mismo. La curiosidad y el escepticismo le ganaron. Entró a ver qué había dentro del campanario. Mi mamá no quiso continuar con su charla, porque mi abuelo murió al poco tiempo que entró al campanario maldito. Le dijo a Dani que se quedara recostado. Enseguida le llevaría un té para que calmara un poco sus nervios. En la cocina, mi mamá me dijo que si no hacíamos algo al respecto, Dani se iba a morir, porque su abuelo se puso igual que mi amigo. Él aseguraba que veía a un ser oscuro que lo seguía a todas partes. Hasta que murió, el ente desapareció. Le pregunté a mi mamá si ella también lo vio. Me respondió que no, solo lo hacían las personas que entraban al campanario, porque de lo poco que habló mi abuelo, en ese lugar había una entrada al inframundo, y que el demonio que resguardaba el portal era poderoso. Todo lo que me dijo mi mamá no lo sabía. Nunca me había dicho el motivo de la muerte de mi abuelo. Siempre creí que fue por muerte natural. Me dolió pensar que mi amigo correría la misma suerte, porque no tenía la menor idea de cómo ayudarlo. Mi mamá me dijo que era muy pequeña cuando murió su abuelo. Tenía algunos recuerdos vagos de lo que hizo su abuela, pero seguramente fueron en vano, porque su abuelo murió diciendo que ahí estaba él. Me acerqué con mi amigo para que se tomara un té. Solo hasta ese momento vi el grado de nerviosismo que tenía, porque al darle la taza en sus manos, ésta se movía intensamente con el movimiento tembloroso de Dani. Mi mamá le puso un rosario a mi amigo alrededor de su cuello. Le dijo que estaba bendito y exorcizado. El Cristo lo cuidaría. De repente, Dani empezó a gritar tratando de quitarse el rosario. Lo jaló con tanta fuerza que las cuentas de cristal azul salieron rodando por todas partes. Su cuello estaba sangrando. Mi amigo nos dijo que sintió que le quemaba el rosario, como si fuera fuego ardiente. Por eso no pudo quedárselo. Le pidió una disculpa a mi mamá por haberlo roto. Cuando quise recoger las cuentas del rosario para volver a armarlo, me asusté de lo que vi. Cada cuenta de cristal estaba negra, como si hubiera pasado por el fuego, y el cuello de mi amigo tenía llagas de quemadura. Mi mamá pensó en ir por el párroco de la iglesia, aunque me dijo que nadie había podido ayudar a su abuelo, ni la unción de los enfermos, ni los elementos sagrados de la iglesia pudieron contra ese demonio. Se acercaba la hora de ir a mi trabajo. No sabía qué hacer. Fui al restaurante para avisar que no podía ir ese día a trabajar. Pero el dueño me pidió de favor que me quedara. Uno de los meseros se había accidentado y el otro estaba enfermo. Iba a pedir de mi apoyo para que fuera mesera mientras regresaban los otros trabajadores. No tuve opción. Me regresé para avisar a Dani y a mi mamá que me iría a trabajar. Para ese entonces, mi amigo se había quedado dormido. Le pedí a mi mamá que lo cuidara. Antes de que me marchara al restaurante, mi mamá me dijo que iría a hablar con el sacerdote de la iglesia para que la orientara sobre lo que debía hacer. Me pidió que pasara a la notaria para hablar con el sacerdote y que le preguntara a qué hora podía recibir a mi mamá. Hice lo que mi mamá me pidió, pero la secretaria de la notaria me dijo que los lunes era el día de descanso del padre y que ese día vendría un sacerdote de otra parroquia a dar la misa. Me salí un poco decepcionada. El padre conocía a mi familia, por lo que mi madre pensó en él. De cualquier manera, le hablé por teléfono a mi mamá para que fuera al final de la misa de 6 a hablar con el sacerdote que oficiara la misa. Hubo más gente de lo normal en el restaurante porque llegó un camión de turistas que venían a visitar el pueblo. Quise hablar por teléfono con mi mamá o ir en mi descanso a ver cómo se encontraba mi amigo, pero no fue posible, porque el trabajo no cesó. En cuanto terminé mi turno, me fui de inmediato a mi casa. Al doblar la esquina de la calle, llamó mi atención que en mi casa había varias personas reunidas. También vi a la ambulancia, corrí para saber qué sucedía. Mis hermanos estaban afuera, los más pequeños lloraban. En una camilla sacaron a mi mamá. Ella me vio y me pidió que cuidara de mis hermanos. Le pregunté qué sucedió, no me respondió. La subieron a la ambulancia porque estaba golpeada de todas partes y sangraba un poco de la cabeza. Me acordé de Dani. Quise entrar a la casa, uno de los paramédicos no me lo permitió.
Me dijo que era mejor que no entrara. Mi padre me detuvo y me pidió que me calmara. ¿Qué pasó?, le pregunté. No fue necesario que me respondiera. La CEMEFO se llevaba a mi amigo. Quise descubrir su cara, pero no me lo permitieron. Sentí que el estómago me daba vueltas. No pude con las emociones y me fui a vomitar. Uno de mis hermanos más grandes me dijo que Dani comenzó a aventar cosas por todas partes. Con el florero golpeó a mi mamá en la cabeza. Mi papá ya no le dejó continuar. Me pidió que me calmara, pero eso no fue posible. Mi mejor amigo estaba muerto. Cuando mi mamá salió del hospital, nos contó que Dani estuvo dormido toda la tarde, pero en cuanto la noche se hizo presente, se despertó con mucho miedo. Gritó que no en varias ocasiones. Se puso como loco y trató de protegerse con mi mamá. Ella detuvo su relato, nos dijo que no lo pudo evitar. Trató de ayudar a Dani, pero ante ese ente maldito no era posible hacer nada. Le pregunté si lo había visto. Ella asintió. Llorando nos dijo que era un ser de estatura muy alta, más grande que el común de las personas. Tenía una extrema delgadez y estaba vestido de negro. 2 cuernos le sobresalían en su cabeza. Lo peor no era su apariencia, sino la mirada y la risa siniestra que tenía. No supo en qué momento sucedió todo, solo escuchó los gritos aterrados de Dani. Mi mamá ya no pudo continuar, soltó el llanto. Mi papá me dijo que ya no la hiciera hablar, lo mejor era dejarla en paz. La muerte de mi amigo me afectó mucho, sobre todo por la manera en la que sucedieron los hechos. Mi mamá también quedó muy nerviosa. Preferí no acosarla con tantas preguntas. Me dolió mucho que no pude hacer nada por ayudar a mi amigo. Muchas veces me he preguntado por qué no me quedé en casa con Dani y mi mamá, y que quizás todo hubiera sido distinto. Cada noche hago una oración por él y enciendo una veladora a mi amigo, con la idea de darle la luz necesaria para que encuentre el camino correcto, porque seguramente aquel demonio se llevó su alma, ya que él hizo la advertencia en euskera. Ahora también tengo temor de que aquel ser me persiga porque estuve en el campanario. No lo vi directamente, pero sí pude ver su reflejo en la campana y en algunas partes del parque. Cada día rezo para que no me suceda lo mismo que a mi amigo Dani. La casa maldita. Vivía al lado de mis padres y de mis hermanos en una colonia a la que ya nos habíamos acostumbrado. El casero le dijo a mis padres que ya no iba a rentarles la casa porque necesitaba venderla. Mi papá trató de convencer al dueño de la casa que nos dejara vivir en ella hasta que ya hubiera comprador, porque en muchas ocasiones no era tan fácil vender una vivienda con tanta rapidez. Sin embargo, el casero le dijo a mi papá que no lo podía hacer, porque antes de vender la casa era necesario hacer muchas reparaciones. No tuvimos otra opción que buscar otro lugar en donde vivir. Mi mamá me mandaba por las tardes a que peinara la zona para encontrar una vivienda en renta. La idea era encontrar otra vivienda en la misma colonia. Durante los primeros días buscaba por las tardes una casa desocupada sin tener éxito, hasta que después de 15 días vi una vivienda que me llamó la atención por el color que tenía en su fachada. Además, tenía un altar a la Santa Muerte en su cochera. Me detuve un momento para verlo de cerca. Al mirar a mi alrededor, vi que la vivienda que estaba enfrente tenía el letrero de se renta. Me fui con rapidez a decirle a mi madre que por fin había encontrado una casa en renta. Memoricé el teléfono. Mi mamá de inmediato llamó por teléfono y concertó una cita con el casero. Aquella tarde, después de que mis padres se entrevistaron con el dueño de la vivienda en renta, llegaron contentos. Nos dijeron que se había logrado. Ya teníamos otro lugar en donde vivir. No pregunté los detalles del contrato, porque no me interesaba. Me sentí contento porque había sido yo quien consiguió el lugar. La mudanza fue complicada. Eran muchos muebles y artículos que teníamos que mover. Lo hicimos durante un fin de semana. El primer sábado llevamos la mayor parte de los muebles, pero nos quedamos a dormir hasta el domingo. Recuerdo que me sentía extraño en ese nuevo lugar en el que viviríamos. Además, todos los muebles y las cosas estaban en completo desorden. Puse una cobija en el piso para dormir. Mi hermana y mi hermano eran menores que yo. Ellos se quedaron en la misma habitación que mis padres, porque les daba miedo irse a dormir solos.
La casa tenía 3 recámaras. La que elegí tenía una ventana que daba a la calle. Me quedé dormido por un rato porque estaba muy cansado por la mudanza. Iban a ser las 4 de la mañana cuando me desperté. Como ya no me pude dormir, me asomé a la ventana. La casa que me llamó la atención quedaba enfrente de la nuestra. Estuve observando durante unos segundos el altar que tenían en la cochera. La Santa Muerte que había era de un tamaño muy grande, como el de un niño de 2 años. A su alrededor había varias veladoras encendidas, lo que le daba un aspecto un poco tétrico, porque la luz iluminaba muy poco a la Santa Muerte. No sabía por qué motivo las personas que vivían en esa casa rendían ese tipo de culto que me era desconocido. Estuve durante un rato más viendo hacia afuera. De pronto, vi que una persona brincó el cancel de la casa, se hincó ante el altar, estuvo así durante unos minutos, enseguida se marchó. Fue un hecho que se me hizo muy extraño, pero apenas era mi primera noche en ese lugar, y no conocía las costumbres de las personas. Al día siguiente la rutina fue la misma. Me levantaba temprano para irme a la secundaria, mientras que mi mamá arreglaba a mis hermanos para que se fueran a la primaria. Ese fue el motivo por el que mis padres quisieron rentar en la misma colonia, porque la escuela nos quedaba muy cerca, y el trabajo de mis padres también. En la secundaria, uno de mis amigos me señaló a otro estudiante. Me dijo que él vivía en la misma calle a la que me había cambiado. Podía hacérmelo amigo para que me contara más acerca de la casa de enfrente. Se me hizo buena idea, pero no me atrevía a hacerlo. No sabía por qué motivo me despertaba a cierta hora de la noche. Se me iba el sueño. En la anterior casa en la que vivía no me sucedía lo mismo. Le comenté a mi mamá lo que me pasaba. Ella me dijo que era por el cambio de casa. A ella y a mi papá también les estaba ocurriendo lo mismo. Los únicos que no habían resentido el cambio fueron mis hermanos. En otra de las noches en las que tenía insomnio, noté que de nuevo una persona se metía a la cochera de la casa de enfrente. Se quedaba unos segundos hincado para orar y después se marchaba. Aquella ocasión pude ver un poco más a aquel muchacho, que supuse era joven, por la forma en que saltaba el cancel y su manera de vestir, aunque no podía verle con claridad el rostro. Aquel muchacho se puso a fumar un cigarro, volteaba hacia todas partes, como si estuviera esperando a alguien más. A los pocos minutos llegó otro joven, entre los dos conversaron por unos minutos y se marcharon. A partir de aquella noche me intrigó lo que hacían los dos muchachos a esa hora de la noche. Empecé a ponerle atención a las personas que vivían en la casa de enfrente. Parecían gente normal, a excepción de su clara devoción a la Santa Muerte, porque antes de marcharse a cualquier lugar, se inclinaban y oraban por un instante. Después le dejaban algo en su altar y se marchaban a sus labores cotidianas. Vi a 2 adultos que supuse eran los padres, a una muchacha y una niña, las cuales se iban juntas a la escuela al lado de su mamá. Escuché el grito de mi mamá porque se me estaba haciendo tarde para irme a la secundaria. Me había quedado observando a los vecinos que me olvidé de ponerme el uniforme. Enseguida me vestí y me fui a la secundaria. Cuando vi a aquel compañero de la secundaria que también vivía en la misma calle, no dudé en abordarlo. Me acompañó mi amigo Javier. Le dije que era nuevo en el vecindario y que vivía muy cerca de su casa. Él de inmediato me sonrió, me dijo que ya me había visto. A partir de aquel día nos hicimos amigos. Había ocasiones en las que Diego me iba a buscar a mi casa y nos poníamos a platicar afuera de su casa o de la mía. Sin dar más rodeos, le pregunté qué sabía de las personas que vivían enfrente de mi casa. Él me respondió que eran gente muy extraña, se relacionaban muy poco con los vecinos y que sus creencias, como seguramente ya me había dado cuenta, eran muy distintas a las nuestras. Diego me comentó que no era necesario que tuvieran un altar en la cochera de su casa, lo podían hacer en el interior de la vivienda. En cambio, les gustaba que el resto de los vecinos los viéramos. Eso les había ocasionado varios problemas con las personas que eran muy creyentes de Dios. Por tal motivo no eran bien vistos en la calle. Aparte, creían que en esa casa se hacían rituales satánicos, ya que cada fin de mes llegaban varias personas a sus casas y se quedaban hasta muy tarde.
Mi amigo me comentó que faltaba poco tiempo para fin de mes. Era cuando llegaban personas a reunirse con los vecinos. Le pedí que me acompañara a vigilarlos cuando eso ocurriera, para salir de dudas de una vez por todas. Diego me dijo que sí lo haríamos juntos. No fue posible hacerlo, porque aquella madrugada me despertaron las luces rojas y azules del carro de la policía, así como la sirena de la ambulancia. Me levanté de inmediato. Muchos de los vecinos salieron para ver qué estaba sucediendo. Mis padres también entraron a mi habitación para poder ver desde la ventana de mi cuarto. La ambulancia no se llevó a nadie de la familia. Creí que no había pasado ningún accidente, pero la policía no se marchaba hasta que llegó la furgoneta de la CEMEFO. Nos dimos cuenta que alguien había muerto. Después que realizaron el levantamiento de pruebas, vi cuando sacaron en camillas a los 4 cuerpos cubiertos con una sábana blanca. Me impresioné mucho. No creí que todos los miembros de la familia hubieran muerto. Durante varios días los noticieros no dejaban de hablar sobre el asesinato de la familia. Por muchos días la calle estuvo llena de reporteros, de investigadores, de gente curiosa que quería conocer por fuera la casa, incluso se atrevían a entrar a su interior. El altar de la Santa Muerte quedó roto en la cochera. Muchos pedazos de la figura de barro quedaron en la entrada de la casa. Algunos de los curiosos que entraron a la casa se burlaban de las creencias de las personas que habitaron la vivienda. Incluso llegaron a decir que eso les había ocurrido como castigo de Dios. A los vecinos que vivían cerca de la casa, la policía los interrogó para saber si podían encontrar una pista y encontrar a los asesinos. Tuve la inquietud de decirles lo que vi en varias noches durante la madrugada sobre aquellos muchachos que se metían a la cochera, pero no me atrevía a decirles. Les platiqué a mis padres, pero ellos no quisieron decir nada al respecto. Me dijeron que de cualquier manera aquellas personas ya estaban muertas, y cualquier información que pudiéramos dar no serviría para traerlas de nuevo con vida. Le comenté a Diego y a Javier sobre lo que vi. Ellos me hicieron la sugerencia de que hablara con la policía, pero creí que no me iban a creer y me quedé callado. Habían pasado pocos días de la muerte de mis vecinos. Cuando una noche escuché ruidos en la calle, miré el reloj. Eran las 2:30 de la mañana. Los perros ladraban mucho. Me levanté y miré por la ventana. Todo se encontraba tranquilo, al menos lo que alcanzaba a ver, porque los perros no dejaban de ladrar. De pronto, vi que un hombre se brincaba el cancel de la casa de enfrente. Después otros 2 hacían lo mismo. Supuse que forzaron la chapa de la casa para meterse, porque empecé a ver que la luz de una lámpara se movía al interior de la vivienda. Pensé en despertar a mis padres para decirles lo que sucedía, pero me detuve. No había nadie al interior de la casa. Ya no podían hacer más daño del que habían hecho. Me fui a la cama para intentar dormir, sin conseguirlo. Nuevamente me asomé a la ventana. La luz al interior de la casa seguía. Después de unos minutos salieron los 3 muchachos. Algo que me sorprendió mucho y que pude ver con dificultad fue que los 3 traían pintado su rostro de una manera extraña. Me perturbó un poco verlos. Uno de ellos se detuvo mirando hacia mi casa. Me sentí descubierto. Me hice a un lado de la ventana para que no me vieran, pero creo que ellos ni siquiera se dieron cuenta de mi presencia, porque apuntaron hacia una parte más alta de mi casa. No supe qué fue lo que observaron, pero entre ellos se chocaron las manos y se marcharon haciendo mucho escándalo. Cuando se marcharon, los perros comenzaron a tranquilizarse, dejaron de ladrar, y la calle quedó nuevamente en absoluto silencio. Estaba a punto de irme a la cama cuando vi a alguien más que salía de la casa. Me sorprendí porque había visto que 3 hombres entraron y los mismos salieron, pero al momento en que puse más atención, no podía creer lo que estaba enfrente. Era una sombra oscura, completamente negra, que se movía de manera errática. Salía a la cochera, después se metía. Parecía que quería salir hacia la calle sin conseguirlo. Hizo lo mismo durante varios minutos. De repente atravesó el cancel y se desvaneció. Lo que vi no era otra persona, era un espectro vaporoso negro, que desapareció repentinamente. Me dio miedo y me fui a la cama, tratando de entender lo que había sucedido y qué había sido lo que vi. Era como una mancha negra. Al día siguiente no les quise decir nada a mis papás.
En la secundaria, en cuanto vi a Javier y a Diego, les dije lo que había sucedido. Diego de inmediato me dijo que podían ser las almas de la familia que murió, como todo sucedió de una manera abrupta. Sus espíritus aún no habían traspasado al más allá. Le comenté a mi amigo que quizás no era el alma de esas personas, porque lo que vi era una silueta negra, muy oscura. Javier dijo a manera de broma que era porque tenían su espíritu sucio y... Diego ya no le permitió continuar. Le dijo que ni siquiera él, que los conoció por más tiempo, sabía cómo eran, porque permanecían muy apartados de todos los vecinos. Le comenté que quizás podría ser por el culto que rendían a la Santa Muerte. Diego asintió. Me comentó que el siguiente fin de semana se quería quedar a dormir en mi casa para ver qué más sucedía. Le dije que sí, si sus padres no se lo prohibían, podía quedarse en mi habitación. Sin embargo, los eventos por la noche siguieron ocurriendo. No sé realmente lo que sucedía o por qué a ciertas personas les llamaba la atención entrar a esa casa, porque casi todas las madrugadas llegaba más gente a meterse a la vivienda. Los perros de los vecinos eran los encargados de avisar que algo sucedía en la calle. Se ponían inquietos y ladraban sin cesar, como si se dieran cuenta de la presencia de los espíritus. En más de una ocasión mi abuelo me había dicho que los animales tenían la facultad de ver seres de otras dimensiones y también podían oler a la muerte. Los perros, principalmente, poseían un sentido extraordinario para darse cuenta de que seres del mundo espiritual estaban presentes. Por eso me alteraba mucho cuando los escuchaba ladrar con tanta desesperación. Aquella noche nuevamente entraron personas a la casa, pero antes de que salieran pude ver otra vez aquella sombra que se escurría entre la cochera, pero en esta ocasión pudo salir de la casa y moverse por la calle. Tuve miedo de que pudiera verme, me alejé de la ventana y me metí en la cama. El escándalo continuó en la calle, lo que me hacía pensar que aquel espectro seguía presente. Estuve durante un rato metido entre las cobijas, hasta que todo quedó en silencio y me pude dormir. Sentí a mi mamá cuando me sacudió con fuerza para que me levantara, porque se me estaba haciendo tarde para ir a la secundaria. El dormir muy poco estaba haciendo estragos en mi disciplina de levantarme temprano. Mi mamá, antes de salir de mi habitación, me dijo que un vecino había muerto durante la noche. De inmediato me incorporé. Le pregunté quién había sido. Me respondió que conocía muy poco a los vecinos, pero que un señor de edad avanzada había amanecido muerto. Por lo visto murió durante la noche, porque sus familiares no se dieron cuenta de que le había dado un paro cardíaco. Hasta que su hija lo fue a levantar, se dio cuenta de que ya llevaba varias horas de muerto. Me asomé por la ventana. Afuera de una de las casas que estaban más hacia la esquina se habían juntado varias personas para apoyar a los familiares dolientes. No quise pensar mal, pero presentí que aquel espectro negro podía haber sido el responsable de la muerte del señor. Porque según me dijo mi amigo, los espectros al ser incorpóreos buscan almas para alimentarse de ellas. En la secundaria me encontré con mis dos amigos. Diego se encontraba muy alterado. Me dijo que él también se había despertado en la madrugada y había visto una sombra que se movía por el centro de la calle. Los dos coincidimos en que el vecino que murió fue porque el espectro se había llevado su alma. Javier fue quien sugirió que entráramos a la casa. Le dije que no lo haría. Diego también respondió lo mismo. En nuestra calle decían que la gente entraba a esa casa para hacer rituales satánicos y que los espíritus de la familia que murió seguían presentes. Por eso había mucho morbo al respecto, sobre todo por los que creían en la Santa Muerte, ya que ella era capaz de regresar a la vida a cualquier persona. Javier insistió en entrar a la casa, aunque al darse cuenta de que Diego y yo no lo haríamos desistió. Les dije que lo mejor era ya no hablar de la muerte, porque me daba la impresión que era una manera de atraerla. Los ruidos y las manifestaciones en aquella casa no cesaron. Cada noche los perros se alteraban mucho, aunque aquella vez fue la peor. Aún no me dormía, cuando empecé a oír que los perros aullaban de una manera lastimosa. Hubo un momento en que varios gatos pasaron por la azotea de mi casa, haciendo tanto escándalo que mis padres se levantaron. Uno de mis hermanos despertó llorando, porque el ruido que hacían los gatos era semejante a muchos bebés llorando. Al asomarme a la ventana, vi en la casa de enfrente que dos sombras oscuras flotaban en la azotea de la casa.
En esta ocasión nadie había entrado a la vivienda. Aquellos espectros se movieron hacia el centro de la calle y se quedaron estáticos por unos segundos, mientras que el alboroto de los perros y gatos aumentaba. Para ese entonces mis padres ya habían entrado a mi habitación. Con los ojos muy abiertos, miraban hacia el lugar en el que se encontraban aquellos seres sin cuerpo conforme se movieron y los perdí de vista. Los perros y los gatos se fueron tranquilizando. Hubo un momento en el que llegó la calma al vecindario. Mis padres estaban muy alterados por lo que habían visto. Se fueron a su habitación. La temperatura había descendido rápidamente. Cerré la ventana, pero el frío continuaba. Me metí a la cama para taparme con una cobija. Era extraño porque no era invierno. De pronto, escuché ruidos en el closet. Los ganchos empezaron a moverse y las puertas se abrieron. Aquella sombra oscura salió de entre mi ropa, se postró a los pies de mi cama por unos segundos. Enseguida empezó a revolotear por todas partes. Varios objetos que se encontraba a su paso empezaron a caer. Mis padres, al escuchar el ruido, fueron a la habitación. Al abrir la puerta, de manera abrupta, aquel ente oscuro entró al cuerpo de mi papá. Él cayó al piso y comenzó a convulsionar. Mi mamá me abrazaba con fuerza. No sabíamos qué podíamos hacer, mientras que mi padre se encontraba en el suelo. Fue tanto el miedo que teníamos que por un breve instante nos quedamos abrazados mi madre y yo, pero de pronto ella reaccionó. Tomó el rosario bendito que mi abuela le había obsequiado muchos años atrás, lo puso en el pecho de mi papá y comenzó a rezar, pero más bien eran gritos desesperados. Con su mano me pidió que me hincara y rezara al lado de ella. Al principio no lo pude hacer. Tenía mucho miedo de lo que estaba sucediendo. Mi padre seguía convulsionando. Sus manos se retorcían de una manera muy extraña. Mi madre me dijo que cerrara los ojos y rezara. Comencé a hacerlo, y mi papá se fue tranquilizando. Dejó de convulsionar y se quedó inconsciente. Por más que mi mamá le hablaba, él no reaccionaba. Los dos creímos que había muerto, aunque notamos que aún tenía signos vitales. Mi mamá llamó al servicio de ambulancia. Fue necesario esperar por más de media hora para que llegaran a auxiliar a mi papá. La sombra negra había desaparecido, aunque la sensación de frío seguía presente. Mi mamá se fue al hospital con mi papá. Me quedé con mis hermanos a cuidarlos. Ellos se despertaron al escuchar tanto alboroto. Me fui a dormir a su habitación para que estuvieran más tranquilos. El frío en la casa fue desapareciendo poco a poco, pero fue imposible que me pudiera dormir. Tenía la sensación de que en cualquier momento aquella sombra oscura regresara. Cualquier sonido que venía del exterior creía que se trataba de ella, aunque los perros y los gatos ya se habían tranquilizado. Al siguiente día no fui a la secundaria, ni tampoco levanté a mis hermanos. Iban a ser las 9 de la mañana. Cuando escuché que mi madre regresaba a la casa, me sentí seguro, aunque me sorprendió ver a mi papá distinto. No pude explicar lo que sentí al verlo. Él se me quedó viendo atentamente. No me separaba la vista. En cualquier movimiento que tenía, él me estaba observando. Me acerqué para darle un abrazo. Le dije que me daba mucho gusto verlo, que estaba bien, ya que nos había sacado un susto. Mi papá me abrazó muy fuerte. Me quería apartar de su lado y no pude. También sentí que estaba muy frío. Por fin me soltó mientras sonreía de una manera sumamente extraña. Me aparté de su lado. Él se fue a descansar. Cuando estuve a solas con mi mamá, le pregunté qué le había pasado a mi papá. Ella me respondió que los médicos no pudieron saber lo que tenía. Le dijeron que había sido un hecho aislado y que en caso de que las convulsiones regresaran, le harían los estudios pertinentes. Mi mamá me dijo que se quedaron en el hospital el resto de la noche para tener en observación a mi papá, pero que todo estaba bien. Después de lo ocurrido aquella noche, los vecinos se unieron para llevar un sacerdote a que bendijera la casa. No estuve presente, pero mi amigo Diego sí me dijo que no le permitieron entrar a la vivienda, pero se quedó fuera. Pero desde el lugar en el que se encontraba, alcanzó a escuchar gritos despavoridos que venían del interior, y que tuvo una extraña sensación, como si alguien lo estuviera mirando. Fue tanto su miedo que se retiró del lugar. Por eso no me pudo dar más detalles. La casa la clausuraron y le pusieron madera clavada en la puerta y en la ventana, para que ya no entrara más gente a querer hacer rituales.
A partir de que se tomaron esas medidas, la calle estuvo más tranquila. Por las noches, los perros dejaron de ladrar con tanta insistencia, aunque han habido ocasiones en las que se alteran mucho, sin motivo aparente. Sin embargo, mi papá ha tenido comportamientos extraños, como levantarse a deshoras de la noche y salir a fumar un cigarrillo, cuando él era una persona que estaba en contra de hacerlo. En los momentos en que se sale a la calle, los perros se alteran mucho. Creo que todo tiene que ver con aquella noche, en la que la sombra negra entró al cuerpo de mi papá. No tengo la certeza, pero creo que algo está dentro de él. El portal. Mi madre me platicó que antes de nacer tuve complicaciones al momento del parto. Como las contracciones fueron muy espaciadas, el parto demoró mucho tiempo. Eso ocasionó que tuviera sufrimiento fetal, lo que no permitió recibir la oxigenación adecuada. Esas dificultades complicaron mi salud. Mi cerebro también se vio afectado por la falta de oxígeno, por lo que empecé a convulsionar cuando tenía 1 año. Vivía en un pueblo cercano a Guadalajara, aunque estaba a 1 hora y media de la ciudad. No era tan sencillo ir por la falta de recursos económicos. El médico del pueblo nos mandó a la Barca para que me atendieran en ese hospital. Había un poco más de especialidades, pero no lo suficiente para el problema de salud que padecía. En el pueblo había personas que practicaban la medicina tradicional. Sus medicamentos eran naturales a través de plantas medicinales. Todavía se conservaban tradiciones de los pueblos originarios, por lo que hacían limpias con un ramillete de plantas, con alcohol, al mismo tiempo que rezaban por la persona para que los malos espíritus se fueran. Estuve en tratamiento médico gran parte de mi infancia con doctores en la Barca, pero no me aliviaba del todo, solo lograban controlar mi enfermedad. Mi madre desesperada me llevó con una curandera que era muy confiable en el poblado. Desde un principio ella dijo que estaba espantada por todo lo que viví durante el tiempo de gestación y las entradas y salidas al hospital. La curandera se puso alcohol en su boca y empezó a rociarla por mi cuerpo, murmuraba oraciones y le pedía a distintos santos que me quitaran el miedo, para que mi salud regresara. No sé si fue superstición o coincidencia, pero las convulsiones se espaciaron mucho. Cada vez fueron menos frecuentes, por lo que mi mamá me siguió llevando con la curandera del pueblo que se llamaba Hortensia, aunque le decían Tencha, como forma de abreviar su nombre. Una de las últimas veces en que mi mamá me llevó con Tencha, cuando llegamos a la casa, empecé a escuchar risas de una niña. Era normal porque tenía 2 hermanos y 2 hermanas. No le di ninguna importancia, pensé que estaban jugando. Teníamos un patio trasero grande que tenía varios árboles frutales. Vi a mis hermanos jugando pelota en el patio, otra de mis hermanas se estaba bañando, y mi hermana más pequeña estaba viendo un programa infantil en la televisión. No le presté atención, aunque seguía escuchando que una niña se reía. También oía sus pasos corriendo por toda la casa. Le pregunté a mi mamá si ella también oía a una niña jugando. Mi madre me puso muy poca atención. Me dijo que eran mis hermanos. Ya sabía que siempre hacían mucho ruido cuando jugaban. Era verdad lo que decía mi mamá, pero en esta ocasión era distinto. Era una risa muy peculiar. Sin decir nada más, revisé en los cuartos, en el patio, en el baño, pero no encontré a nadie. Pensé que todo había sido producto de mi imaginación y me olvidé del asunto. Dormía en la misma habitación que mis hermanas. Mis otros hermanos lo hacían en otro cuarto. Aquella noche estaba dormida profundamente. De repente, sin ninguna causa aparente, desperté abruptamente. Al abrir mis ojos, vi a una niña como de 7 años que me veía fijamente. Se encontraba parada atenta a mi sueño. Ella ni siquiera se inmutó. Siguió viéndome de una manera extraña. Me asusté tanto que me incorporé y me recorrí hasta la esquina de mi cama, mientras aquella niña no me despegaba la mirada. Busqué a mis hermanas en sus camas. Ellas dormían sin darse cuenta de lo que me ocurría. La niña me miró fijamente por unos segundos más. Después se marchó y desapareció por el susto que me dio. Y por la oscuridad de la noche no la pude ver con claridad. Solo vi su rostro. Me quedé despierta hasta que amaneció. Creo que no faltaba mucho tiempo para que amaneciera.
En cuanto escuché el sonido de los trastes en la cocina, me levanté. Era mi mamá, que había empezado las labores de limpieza en la casa. Me acerqué a ella, le dije lo que había visto en la noche, pero mi madre no le tomó la debida importancia. Me dijo que debió ser una de mis hermanas que me quería asustar. Insistí diciéndole que ellas estaban dormidas en sus camas. No me dejó terminar, terminó la plática diciéndome que seguramente tuve un mal sueño, de esos que parecían reales, y siguió con sus actividades. Ya no pude decirle nada más. Me fui al patio a estar un rato con mi perro. Había un columpio en uno de los árboles. Mi papá lo hizo con una cuerda y un pedazo de tabla. Me estuve paseando durante unos minutos. De pronto, mi perro empezó a ladrar sin motivo aparente. Corrió detrás de mí y siguió ladrando con insistencia. Le pedí que se callara, pero mi perro no entendió. Me quedé sentada en el columpio sin pasearme. De pronto, sentí cuando alguien me empujó en mi espalda. Volteé de inmediato para ver de quién se trataba, pero no había nadie. No fue producto de mis fantasías. Y busqué a mi alrededor, aunque no había nadie. Vi a una de mis hermanas que ya se había levantado. Me saludó con su mano y se fue de paso a la cocina. Ella ni siquiera se dio cuenta de lo que me pasaba. Me metí de inmediato a la casa. Desde el interior podía ver hacia el patio. Cerré la puerta y me quedé por unos segundos viendo hacia afuera. No eran falsas ideas. Claramente vi que el columpio seguía moviéndose. Mi mamá me tocó en el hombro. En el instante en el que lo hizo salté hacia atrás. Ella me preguntó qué me asustaba tanto. Le respondí que había alguien en el patio, una niña, la misma de la noche anterior. Se me quedó viendo, como si con su mirada pudiera entrar a mi mente y descubrir que le estaba mintiendo. Me dijo que me llevaría con Tencha para que le platicara lo que me sucedía. Por la tarde me llevó con Tencha. Ella hizo un ritual distinto, me sentó en el suelo. Alrededor puso varias veladoras encendidas y continuó rezando sus oraciones a San Benito y a San Miguel Arcángel, así como a otros santos de los que ya no pude recordar sus nombres. En cuanto terminó el ritual, Tencha me dijo que era verdad lo que veía. Era un ángel que no me quería hacer daño. Al contrario, solo pretendía cuidarme y brindarme su protección. No le creía a Tencha lo que decía, porque si hubiera sido verdad no tendría por qué sentir miedo. Nunca había visto a un ángel, pero creo que lo menos que me haría sentir era temor, y eso era precisamente lo que sentía con esa niña. Tuve un poco de dudas porque después que Tencha me hizo aquel ritual, no volví a ver a la niña durante un tiempo. Pasaron más de 2 años sin que volviera a suceder lo mismo. Estaba confiada de que ya no vería a aquella niña, pero un día me encontraba jugando en el patio de mi casa. Empezaba a oscurecer, mis hermanos se metieron para ir a cenar. Me quedé durante un rato viendo las estrellas. Me gustaba hacerlo porque en ocasiones veía alguna estrella fugaz o alguna luciérnaga, aunque sucedía con muy poca frecuencia. Noté que en el fondo del patio, en la parte en la que mi mamá tenía el lavadero, vi una luz que se escurrió entre la ropa sucia. Tenía la fijación de atrapar una luciérnaga y meterla dentro de un frasco, para tener su luz todos los días. Me llevé una sorpresa cuando al jalar la ropa, vi debajo del lavadero a la misma niña escondida. Estaba agazapada con su cara entre las rodillas. Esta vez la pude ver un poco mejor, porque alcanzaba a llegar la luz de la lámpara que estaba cerca de la puerta. La niña tenía los ojos grandes y oscuros, una palidez extrema. Se me quedó viendo, al mismo tiempo esbozó una ligera sonrisa, que no me pareció amigable, al contrario, era perturbadora. Me caí al mismo tiempo que grité. Mi madre y mis hermanos salieron corriendo. Me preguntaron qué sucedía. Sin decir nada les apunté con mi dedo y me tapé el rostro, porque no quería verla de nuevo. Mi mamá me llevó a la cocina, se sentó en el comedor y me pidió que le explicara lo que había sucedido. Le dije llorando que era la misma niña que vi hacía tiempo, pero que no era un ángel, porque los ángeles no eran feos, ni tampoco asustaban. Mi mamá me dijo que nuevamente me llevaría con Tencha, pero le dije que no lo hiciera. No quería ir con esa señora, porque no me creía. Además, no conseguía que esa niña desapareciera, y de paso decía que era un ángel que me cuidaba, cuando era todo lo contrario. Me generaba mucho miedo. Mi mamá no me llevó con la curandera, pero me dijo que si la volvía a ver a la niña no me iba a tomar en cuenta, me llevaría con Tencha.
Conforme fui creciendo, la niña la veía cada vez menos. Había ocasiones en las que creía que ya iba a desaparecer, pero de nuevo regresaba. Lo malo sucedió cuando empecé a ver más seres descarnados. Estaba a punto de terminar la secundaria, cuando empecé a ver a un hombre y una mujer que vestían de manera muy antigua. Ella estaba peinada con el cabello recogido, traía una blusa de manga larga con holanes y una falda larga. El hombre vestía con una camisa larga, un pantalón con tirantes y un sombrero. Los vi mientras me encontraba frente al espejo. Me estaba peinando cuando vi el reflejo de la mujer. Era como si ella también me estuviera viendo. Luego su rostro se transformó, sus ojos brillaron y le creció la boca esbozando una sonrisa macabra que mostró unos dientes filosos. Caminó con rapidez hacia mí. Al voltear no vi a nadie. Empecé a sentir que me faltaba el aire. Respiraba rápidamente y sentía que por más que jalaba aire no era suficiente. Mi hermana también se encontraba en el cuarto. Corrió por mi mamá. Me dieron un poco de agua. Me fui relajando poco a poco, hasta que me quedé más tranquila. Miré nuevamente en el espejo, sin lograr ver a nadie. Mis hermanas y mi mamá también voltearon al espejo. Me preguntaron qué había visto, porque veían el miedo en mis ojos. Les hablé sobre el hombre y la mujer. Mi hermana pequeña me preguntó sobre la niña. Les dije que la seguía viendo, y que a través de los años había entendido que la seguiría viendo por toda mi vida. Sin embargo, me daba mucho miedo ver a otras personas. Para aquella época Tencha estaba muy enferma, ya no daba consultas, se había enfermado de cáncer, así que mi mamá ya no me llevó con ella. Nos fuimos a la barca. Llegamos con familiares por parte de mi papá. Al estar en otra casa, tenía la sensación de que las apariciones de los seres descarnados ya no iban a suceder. No sabía por qué motivo, pero creía que era porque se encontraban estacionados en la casa de mis padres. Mi tía le dijo a mi mamá que me dejara en su casa. Ella se encargaría de llevarme a realizar todos los estudios que el médico indicó, que se podía ir al pueblo a cuidar a mis hermanos. Mi mamá agradeció el ofrecimiento de mi tía y se fue. En la casa de mi tía Leti me sentí distinta. Me sentía más tranquila porque dejé de ver a la niña, así como al hombre y la mujer. Poco a poco comencé a entrar en confianza, con la idea de que había dejado atrás las apariciones. Mi tía tenía 2 hijos que eran un poco mayores que yo. Me quedaba la mayor parte del día en casa de mi tía. Mis primos salían a divertirse con sus amigos. En una ocasión, mi tía salió a una reunión al lado de su esposo. Mis primos también salieron. Me quedé sola en la casa. Me preparé palomitas y me dispuse a ver una película. Estaba divertida. Cuando escuché un ruido, le bajé el sonido a la película. Otra vez oí pasos corriendo. Me levanté de inmediato del sillón mientras volteaba hacia todos lados. No podía creerlo. Al fondo de una de las habitaciones, vi al mismo hombre y a la mujer. Ella intentó alcanzarme. Me salí gritando de la casa. Me quedé afuera en la cochera. A cada momento veía hacia la puerta, porque creía que alguno de esos seres saldría a buscarme. No ocurrió, pero tampoco me animé a entrar de nuevo a la casa hasta que llegó mi tía. En cuanto ella me vio, se bajó del auto. Me preguntó qué había pasado, porque seguía llorando. Le dije todo lo que me había sucedido desde que era pequeña. Mi tía no comentó nada, estuvo atenta a mi relato. Cuando terminé de decirle todo, la abracé. Le dije que ya no quería ver a esos seres. Pensé que al venirme a su casa iban a desaparecer por completo, pero no fue así. Me perseguían a cualquier lado al que iba. Mi tía no dudó de lo que le dije, pero me hizo una pregunta extraña. Me dijo si alguna vez había intentado hablar con alguno de esos seres para saber cuál era su intención. Le respondí que no. Me daban tanto miedo que ni siquiera hacía el intento de platicar con ellos. Al contrario, trataba de alejarlos de mi vista, porque tenía miedo de verlos. Me preguntó cuándo fue la primera vez que vi a la niña. Traté de hacer memoria, pero no lograba dar con una fecha exacta. Sin que aún le respondiera, mi tía me dijo que ella había estado enterada de que estuve enferma desde cuando nací. Pasaron varios años para que pudiera recuperar mi salud. En el momento en que ella me hizo ese comentario, recordé que la primera vez que empecé a ver a aquella niña fue cuando mi mamá me llevó con Tencha, porque ella creía que me habían hecho ojo, o que estaba espantada. Por eso los medicamentos no me servían, ya que mi problema se debía a que los espíritus me habían enfermado.
Cuando terminé de decirle a mi tía lo que mi madre y Tencha creían, no lo dudó. Me dijo que buscaría a alguien que me pudiera ayudar. Por lo pronto tenía que esperar, pero iba a buscar apoyo con sus familiares y amigas para que le recomendaran a una persona que supiera de seres de otro mundo. No tenía la menor idea de lo que mi tía iba a hacer, aunque ya no quería ir con otra curandera, y se lo dije a mi tía. Ella me pidió que me tranquilizara, iba a encontrar a la persona correcta. Me fui a dormir un poco inquieta. Me llevó tiempo poder conciliar el sueño. Empezaba a sentirme somnolienta. Cuando escuché un ruido debajo de la cama, pensé que podía tratarse de algún animal rastrero. Me quedé acostada sin moverme, esperando que aquel ruido fuera de origen normal, pero no fue así. Noté que el sonido fue cada vez más intenso. Oía los pasos de alguien que estaba dentro de la habitación, así como el crujir de huesos. Apenas me iba a incorporar para ver de qué se trataba, cuando sentí que alguien se había acostado en mi cama. Poco a poco sentía cómo se hundía y se movía el colchón. Después percibí un olor fétido. Uno de los espíritus se había acostado en mi cama. Hice el intento de levantarme, pero una mano huesuda me detuvo. Me agarró del brazo y no me permitió salir. Quise gritar sin conseguirlo. Mi voz se quedó atorada en mi garganta. Creí que aquel ente me iba a matar. Sin embargo, no lo hizo. Quería levantarme de la cama y correr, pero tampoco me pude mover. Aquel ser empezó a moverse a gatas en mi cama. Se posó sobre mi cuerpo y me acercó su rostro huesudo. Parecía que todo el tiempo mantenía una sonrisa perturbadora. Se quedó viéndome por unos segundos. Fueron los peores momentos de mi vida, porque a través de aquellos enormes ojos oscuros pude sentir toda clase de sentimientos negativos, como si aquel ente me transmitiera su maldad, todos aquellos pecados por los que el demonio se llevaba las almas de los humanos. El ente dejó de mirarme. Al instante que lo hizo, se borraron las imágenes que había puesto en mi mente, porque vi a muchos espíritus que flotaban sin rumbo fijo, con lamentaciones y llanto. Después se separó de mi cuerpo y comenzó a olerme. Puso su rostro en cada parte de mi piel, olisqueaba a cada momento, como si intentara quedarse con mi aroma. Luego, se bajó de la cama y empezó a caminar alrededor del cuarto. No tenía una postura recta, estaba encorvado y caminaba con mucha dificultad. Sus huesos tronaban a cada movimiento que hacía. Se postró frente al espejo. En él se vieron reflejados muchos espíritus más. Era como si detrás de él estuvieran muchos seres con rostros desfigurados. Al momento en que aquel ente se alejó de mi cama, recuperé el movimiento. Empecé a levantarme lentamente, tratando de que aquel ser no se diera cuenta que quería irme de la habitación. El espíritu descarnado seguía mirando al resto de los seres en el espejo, mientras caminaba atemorizada de que en cualquier momento me viera y me hiciera daño. Daba un paso lento cuando escuché el crujir de un hueso. Fue su cabeza la que giró. Empezó a caminar lentamente hacia mí. Quise correr, pero nuevamente me quedé paralizada. En cuanto el ente estuvo cerca, empecé a perder la conciencia. Ya no supe qué me sucedió. Al despertar, mi tía estaba sentada a un lado de mi cama. Me dijo que había dormido más de un día. Le pregunté qué me había sucedido. Me dijo que no sabía lo que había pasado. La despertaron unos lamentos lejanos que alcanzó a escuchar. Al acercarse a la habitación, se dio cuenta de que algo sucedía. Llamó con insistencia en la puerta. Como no obtuvo respuesta, la abrió. Me encontró inconsciente en el piso. La garganta me dolía mucho. Sentí que me lastimaba cuando quería hablar. Aún así lo hice. Le expliqué a mi tía lo vivido. Le dije que aquel ente o demonio intentaba llevarme con él y que pretendía meterme detrás de un espejo. No terminé de contarle a mi tía porque llamaron a la puerta. Era el doctor que iba a revisarme. Mi tía me dijo que no sabía lo que me sucedió. Por eso llamó al médico. Interrumpí mi relato para que el doctor hiciera su trabajo. Me auscultó cuidadosamente, llegando a la conclusión de que tenía estrés y que necesitaba mucho descanso y tener calma. Me recetó unas pastillas para que pudiera dormir y me relajara. En cuanto el médico se fue, le dije a mi tía que me ayudara. No podía seguir viviendo así. Cada vez que pasaba el tiempo, los espíritus se tomaban más atribuciones, porque en un principio solo veía a una niña que nunca me quiso hacer daño. Después empecé a ver a un hombre y una mujer. Él estaba indiferente ante mi presencia.
pero ella quiso lastimarme. Lo peor ocurrió ayer. Seguía hablando sin parar. Mi tía me detuvo. Me dijo que ya sabía a dónde llevarme. Le comenté a mi tía sobre Tencha y que ya no creía en esas personas, pero ella me pidió que lo intentara, que tenía que hacer algo al respecto, porque cada vez esos espíritus llegaban más lejos, lo que ponía mi vida en riesgo, o peor aún, mi alma. Fuimos con un hombre que era conocido en la barca, con un hombre de edad avanzada. Su casa estaba cubierta con imágenes de ángeles y de santos. Pensé que no me serviría para nada estar en ese lugar. El hombre me extendió su mano para saludarme. Al momento en que lo hizo, vi muchos seres de luz que rondaban alrededor de él. En cuanto me soltó los dejé de ver. El Señor me preguntó por qué motivo acudía con él. Le dije que solo lo hacía porque quería que me hiciera una limpia, porque estaba enferma, y el hombre no me dejó terminar. Me dijo que si no creía en él, lo mejor era que me fuera. Me sorprendió lo que me dijo, porque parecía saber por qué acudía con él. Ya no lo dudé. Le conté todo lo que me pasó. El Señor escuchaba atento todo lo que le decía. Cuando terminé de hablar, me dijo que tenía facultades para establecer contacto con seres de otro mundo. Si quería, él me podía enseñar a usar ese poder. También me dijo que desde el momento en que entré a su casa, él pudo ver a muchos espíritus que venían detrás de mí. Entre ellos había 2 demonios y almas que purgaban una condena. El hombre me preguntó si siempre había visto a aquellos espíritus. Le respondí que no, que empecé a verlos cuando tenía 8 años. Después que me hicieron una limpia, el Señor asintió. Enseguida, me dijo que aquella vez que me hicieron la limpia, abrieron uno de los tantos portales que había en el infierno, y que a través de ese portal era posible que salieran demonios, pero también que entraran otros. Le dije al Señor que uno de ellos trató de hacerme daño, de no haber sido por mi tía. Quizás ya estuviera muerta. El Señor sonrió. Me dijo que podía enseñarme a lidiar con esos seres, porque tenía la facultad de verlos, o que también podía cerrar el portal, para que no pudieran salir y encontrarme. Sin dudarlo ni un segundo, le dije que no quería saber más de demonios, ni de almas atrapadas, que cerrara el portal. El hombre hizo un ritual completamente distinto a los que hacía Tencha. Antes de retirarme, me dijo que si en algún momento regresaba un demonio, no lo dudara. De inmediato acudiera con él, porque los demonios eran persistentes, no cedían tan fácilmente. El hombre con el que me llevó mi tía me ayudó mucho. Tuvo la facultad de cerrar el portal por el que salían los demonios y las almas en pena. Desde aquella vez que acudí con él, no volví a ver ningún espíritu. Hotel California. Me fui a vivir a Los Cabos San Lucas por motivo de trabajo. Daba clases de inglés en línea, no eran muchas las horas que me asignaban, por lo que mis ingresos no eran suficientes. El gerente me llamó para decirme que abrirían nuevas oficinas en ese lugar. Me ofrecieron la oportunidad de que ocupara el puesto de gerente, solo que tendría que irme a radicar a Los Cabos. Hacía poco tiempo que me había separado de mi pareja, no la estaba pasando muy bien. Mi papá me dijo que me podía regresar a vivir con él. No lo quise hacer porque tenía un contrato de arrendamiento por 1 año. Sin embargo, hubo una situación extraordinaria que me hizo tomar la decisión. Mi amigo Joel me dijo que venía a la ciudad a probar suerte. Él era un amigo del pueblo. Le expliqué mi situación. Le dije que se podía quedar en el departamento si se hacía cargo de la renta. A Joel le agradó la idea y, de paso, si por algún motivo no me iba bien en Cabo San Lucas, a mi regreso tendría un lugar donde vivir. En un inicio fue complicado adaptarme a una nueva forma de vida. Nací en un poblado costero, pero hacía mucho tiempo que me había ido de mi pueblo para buscar suerte en la ciudad, por lo que el calor húmedo no me encantaba, aunque el lugar era muy bonito. Los fines de semana aprovechaba para ir a la playa y conocer más lugares. Uno de mis compañeros me recomendó que fuera al pueblo de Todos Santos. Me dijo que se encontraba a 40 minutos de Los Cabos. El sábado por la mañana me levanté muy temprano para aprovechar el día. Aún no había hecho amistad con mis compañeros, por lo que me fui solo a Todos Santos. El pueblo era muy bonito. Era considerado como un pueblo mágico costero. Fui recorriendo cada espacio, el cual tenía una gran riqueza cultural.
Un taxista me sugirió que fuera a la playa de Cerritos. No podía llegar caminando, por lo que el hombre se ofreció a llevarme por un buen precio. Me quedé durante la mayor parte del día en la playa. Aún me faltaban más lugares por conocer, por lo que decidí hospedarme esa noche en el pueblo y regresar el domingo por la tarde a Los Cabos. Esperé a ver la puesta de sol, después me fui de nuevo al pueblo. El taxista me recomendó visitar algunos de los lugares emblemáticos, como el Hotel California. El hombre me dijo que en ese hotel se había inspirado el grupo Eagles para componer la canción de Hotel California. Con el comentario que me hizo me causó más expectación. Comenzaba a oscurecer cuando llegué al Hotel California. Era un lugar de atracción turística por la relación que se hacía con el grupo musical estadounidense. Quise visitar los centros culturales de Todos Santos, pero ya se encontraban cerrados. El día siguiente sería lo primero que iría a recorrer. Me fui a un restaurante que tenía algunas mesas en la banqueta. Me pareció una gran oportunidad para apreciar mejor el lugar, cuya calle estaba adornada con lazos de colores que le daban un tinte pintoresco espectacular. Una mujer se acercó a darme el menú. En cuanto la vi me llamó la atención su larga cabellera negra, así como lo bella que era. La mesera estuvo todo el tiempo atenta a darme un excelente servicio. Antes de retirarme le pregunté si me podía orientar en cuál hotel hospedarme. Le pedí que me sugiriera uno con un costo no tan elevado. La mesera sonrió. Me dijo que a 2 cuadras del restaurante estaba un hotel con un precio accesible y era muy cómodo. La mujer me había cautivado, por lo que le pedí que me mostrara algunos lugares del pueblo. Ella se disculpó. Me comentó que no descansaba los domingos, solo tenía un día entre semana. Nuevamente le pedí que aunque fuera un poco antes de que entrara a trabajar. Ella accedió. Me dijo que entraba a trabajar al mediodía. Si quería conocer otros lugares, tenía que ser muy temprano. Ella llegó al hotel a las 8 de la mañana. Me llevó a distintos lugares que no me habían recomendado. Esos sitios eran más conocidos por los lugareños. Antes de irse a trabajar al restaurante, fuimos a un sitio que tenía una leyenda respecto al amor eterno. Era similar al del Callejón del Beso en Guanajuato. Era un espacio con una banca en el que los enamorados sellaban su amor con un beso y con un candado. Por lo que había muchos candados, nos sentamos en la banca y nos tomamos una fotografía. Enseguida la acompañé al restaurante. Le pedí su número de teléfono, pero ella me dijo que no tenía celular. Situación que se me hizo por demás extraña. Creí que no le había agradado mi compañía y ya no quería saber más de mí. No quise insistir, le agradecí su tiempo y me despedí de ella, pensando que ya no la volvería a ver, porque ese día me tenía que regresar a Los Cabos. En la empresa, el trabajo no era tan sencillo, había muchos asuntos por resolver y apenas empezaba a aprender cómo desempeñarme en ese puesto. Los siguientes días fueron caóticos y pesados. Llegaba a la oficina desde muy temprano y me iba al anochecer. Hasta el siguiente viernes pude reflexionar en Mercedes, la chica del restaurante. Tuve la inquietud de regresar a Todos Santos, pero algo me detuvo. No quise ir de nuevo al pueblo, y que ella sintiera que la estaba hostigando. Me quedé a descansar y a ir a la playa a ver la puesta de sol que tanto disfrutaba. Durante 2 fines de semana no fui a Todos Santos. Sin embargo, el tercer fin de semana no me pude contener y regresé al poblado. Me fui directamente al restaurante. En esta ocasión Mercedes no me sirvió. Ella me sonrió en cuanto me vio. Me acerqué a ella. Le dije que me quedaría en el mismo hotel que la vez anterior, que me encantaría que saliéramos de nuevo a conocer más lugares. Ella aceptó. Quedó de llegar más temprano al hotel. Le dije que no era necesario. Podía ir a su casa y de ahí partiríamos. Mercedes me comentó que mejor nos veríamos en el vestíbulo del hotel. A partir de esa vez comenzamos a vernos con más frecuencia. Mercedes iba a Los Cabos los días de su descanso. Los fines de semana me iba a Todos Santos. Ella me comentó que nos fuéramos a vivir juntos. Nos podíamos quedar en su casa. Le pregunté qué opinaban sus padres al respecto. Mercedes me respondió que sus padres hacía mucho tiempo habían muerto y no tenía hermanos. Vivía sola en su casa. Mercedes me sugería que buscara la manera de trabajar en Todos Santos. Quizás en mi empresa me permitirían laborar de forma remota. Le dije que no era posible. Mi trabajo se tenía que hacer de manera presencial, ya que varios compañeros habían rechazado el trabajo, tan solo porque había que cambiar de residencia.
Noté en ella que hizo una mueca de disgusto. Por lo visto, no le agradaba la idea de irse del pueblo. Le comenté que para ella era más fácil conseguir trabajo en cualquier lado. Era una excelente trabajadora, responsable y comprometida. Cualquier restaurante de Los Cabos la contrataría. Mercedes me explicó que no lo tomara a mal. Todos sus ancestros habían vivido en este lugar, y ella le tenía un cariño entrañable a su casa, porque le permitía recordar a cada uno de sus seres queridos. Además, si dejaba la casa sola, se estaría deteriorando y tendría que pagar renta. No había ninguna necesidad de hacerlo. Le pedí que me diera un poco de tiempo para tratar de pensar lo que quería hacer. Estuvo de acuerdo. Continuamos el fin de semana en la playa. Mientras estuvimos sentados cerca del mar, Mercedes me comentó si sabía la leyenda del Hotel California. Le respondí que sí. El grupo Eagles se basó en ese hotel para hacer su canción tan famosa, Hotel California. Mercedes me dijo que esa era una de las versiones que se decía del hotel, aunque también había otra. Ella empezó a relatar la historia del hotel. Me dijo que se edificó en el año de 1950, que tenía una arquitectura colonial española y una vista maravillosa del Océano Pacífico. Además decían que en ese lugar se aparecía una mujer que vivió muchos años atrás. Le comenté que la primera vez que llegué a Todos Santos vi el hotel. Me pareció muy bonito. Aunque no sabía nada de él, me intrigó tanto su comentario que le pedí que fuéramos y entráramos al hotel. Mercedes me hizo una pregunta. ¿Estás seguro? Le respondí que sí. Solo había visto la parte del frente. Ahora quería ver su interior. Ella de nuevo me hizo la misma pregunta. Claro, le respondí. No entiendo el motivo por qué tendría que dudar. Mercedes sonrió y se me quedó viendo atentamente. Le pregunté qué pasaba. Ella me respondió que nada. Simplemente le daba gusto que se interesara en la cultura del pueblo. Puso su cara muy cerca de la mía. Me susurró que me iba a gustar tanto, al extremo que me iba a querer quedar en él. Le dije que eso no sería posible. Aunque estuviera muy bonito, no tenía la posibilidad de pagar el hotel todos los días. Mercedes sonrió y nos quitamos la arena de los pies para irnos. Tardamos un poco en llegar a las instalaciones del Hotel California. Cuando lo tuve enfrente, me pareció más cautivante por todo lo que me comentó Mercedes. Desde el principio en el que entramos me impresionó. Todavía conservaba su arquitectura antigua, con algunos muebles rústicos. Sentí la sensación de calidez y acogimiento. Parecía que Mercedes lo conocía muy bien. Se empezó a mover por los pasillos. Me mostró algunas habitaciones. Fuimos al área de alberca. Mercedes disfrutaba estar en el hotel. Pensé que ella sería feliz de vivir en ese lugar. Nos quedamos un rato en el lobby. Pedimos una bebida. Ella me empezó a hablar un poco de sus familiares, especialmente de sus padres. Fue un momento sumamente agradable, porque sentí que comenzaba a tenerme más confianza. El tiempo se fue muy rápido. Le dije a Mercedes que aún tenía tiempo para regresar en el último camión. De lo contrario, tendría que pagar taxi. De inmediato salimos del hotel. Ella me llevó por un camino más corto hacia la estación de autobús. Estaba a punto de salir, así que me subí de inmediato. Vi el rostro sonriente de Mercedes que me decía adiós. En ese momento pensé que quizás valdría la pena irme a vivir con ella a Todos Santos. Mientras le decía adiós, vi a otras dos muchachas que estaban paradas detrás de ella. Estaban atentas al camión. Me llamó la atención que vestían de una manera antigua, pero no le presté mucha atención, porque a Todos Santos iba gente de distintas partes de la República Mexicana, así como de otros países. Creí que eran personas con costumbres distintas. Empecé mis actividades laborales pensando en Mercedes. Me gustaba la idea de vivir al lado de ella. Además, el pueblo era muy bonito, así como sus playas. Cada día creía que no había motivos para no hacerlo. Uno de mis compañeros me dijo que me veía muy contento. Le comenté que estaba considerando seriamente en irme a vivir a Todos Santos. Él era originario del pueblo. Me comentó que era un lugar muy bonito, aunque no era muy fácil conseguir empleo. Por eso él se había trasladado a Los Cabos a trabajar. Había más posibilidades de conseguir trabajo. Aunque no me quería quitar mi intención, me comentó que podía intentarlo. Si por alguna razón no funcionaba, no perdía nada, me regresaba a Los Cabos o a mi ciudad.
El inconveniente del trabajo no me importó mucho. Lo que me comentó mi compañero era cierto, no perdía mucho. Además, el lugar era ideal para vivir junto a Mercedes. Les comenté en mi empresa la decisión que tomé. No les agradó que fuera a dejar el empleo, sobre todo porque confiaron en que iba a durar mucho tiempo con ellos. Me pidieron un mes para conseguir quien me supliera. Se me hizo mucho tiempo, pero quise dejar las puertas abiertas de la empresa. Una semana después que avisé en la empresa mi renuncia, me llamó por teléfono mi amigo Joel. Me dijo que mi padre se había puesto muy grave. Él intentó comunicarse conmigo sin conseguirlo. Fue bastante extraño porque mi teléfono estaba en buen estado. Mi amigo me dijo que era importante que regresara a la ciudad a ver a mi papá. No lo dudé, avisé en la empresa y en cuanto conseguí el vuelo fui a verlo. Lo encontré delgado y en un estado deplorable. Nada que ver con el hombre fuerte y alegre que había sido. En cuanto mi papá me vio, se emocionó mucho. Extendió sus brazos para abrazarme. Sin embargo, su rostro se transformó en miedo. Me preguntó quién era la persona que iba conmigo. Le respondí que no era nadie, iba solo. Él se alteró un poco. Me pidió que sacara a ese hombre y a la mujer del cuarto. Joel iba conmigo. Le pregunté si se refería a Joel. Él se molestó, me dijo que no. A las otras dos personas que estaban detrás de mí. Volteé hacia atrás fingiendo que en verdad había alguien. Les pedí que se salieran del cuarto y abrí la puerta. Mi papá se enojó más, me dijo que no tratara de engañarlo, porque las personas ahí seguían dentro del cuarto y que se estaban riendo de una manera extraña. Me pidió nuevamente que se fueran de su vista. Fue necesario que me saliera de la habitación, porque mi papá se empezó a alterar mucho. Mi amigo se quedó a su lado. Cuando salió me preguntó qué había sucedido adentro, qué le pasaba a mi papá, porque decía que veía a dos personas. En cuanto el médico terminó de revisar a mi papá, lo abordé para preguntarle por qué mi papá veía a personas que no existían. Él me dijo que era normal en un paciente terminal. A su cerebro ya no le llegaban los nutrientes necesarios, porque comía muy poco. Además, el medicamento que le suministraban tenía efectos secundarios. Las alucinaciones era parte del proceso. No era muy común que le sucediera a todos los pacientes, pero sí formaba parte del cuadro clínico. Joel escuchó todo y me dijo que mi padre se encontraba entre dos mundos, entre la vida y la muerte. Quizás por eso empezaba a ver seres que no pertenecían al mundo de los vivos, o también fue el motivo por el que nosotros no los pudimos percibir. Lo que me dijo mi amigo no me convenció. Me pareció que eran supercherías espirituales. Preferí hacerle caso al doctor. Entré de nuevo a verlo. En cuanto me vio, comenzó a agitarse. Me pidió que no permitiera que esas personas que iban conmigo se lo llevaran. Le daba miedo tener que irse al infierno. Por eso no quería verlos. Sentí compasión por mi padre. Él siempre había sido una persona muy religiosa, y el hecho de que creyera en la existencia del cielo y del infierno le ocasionaba temor. Al referirse a los seres que veía, seguramente no eran espíritus buenos. Por tal motivo se asustaba mucho. No sabía qué decirle, ni cómo hacer para que no tuviera miedo. Nuevamente, fue necesario que me saliera de la habitación, aunque el motivo de regresar a la ciudad fue para estar a su lado. Joel me pidió que no me preocupara. Él se quedaría esa noche a cuidarlo. Si quería podía quedarme en la sala de visitas. Él iría a decirme cómo se encontraba mi padre. Así lo hice. Me quedé en la sala de recepción para el resto de los familiares de los enfermos. En varios momentos salió mi amigo a decirme las condiciones en las que se encontraba mi papá, muy entrada la madrugada. Salió apurado. Estaba viendo a través de la ventana de cristal, hacia la calle, pensando en Mercedes. De pronto, vi el reflejo en el cristal de un hombre y de una mujer sonriendo con su mirada fija. Me volteé asustado buscando a esas dos personas entre los presentes, pero no estaban. Le pregunté a una muchacha si ella vio a la mujer vestida de negro y al hombre que estaban detrás de mí. Ella me dijo que no había nadie más que su madre y ella, y nunca vio a nadie más. No pude seguir pensando en esas dos personas, porque Joel me dijo que mi padre estaba muy grave. Había quedado inconsciente. Vimos cuando los médicos corrieron a su habitación, hice lo mismo. La enfermera me detuvo en la entrada de la puerta. Me dijo que mi padre había caído en paro.
que trataban de resucitarlo con el desfibrilador. Fue muy duro escuchar cuando el médico dijo que la hora de la muerte de mi papá había ocurrido a las 3:46 de la madrugada, justo en el momento en que sucedió la partida de mi padre de este mundo. Escuché un silbido, apenas audible. Pensé que no era el lugar para que alguien silbara, aunque no era la melodía característica alegre. Mentiría si dijera que no me dio temor escuchar el silbido, porque lo relacioné con el alma de mi papá. Era la primera vez que tenía ese tipo de reflexiones respecto a la muerte y a lo que pasaba después de morir. Creí que el alma de mi padre podía estar dentro de la habitación sin poder verlo. Salí del hospital abrumado y Joel me dijo que no me preocupara. Él me iba a ayudar con todos los trámites requeridos para velar a mi papá. No le respondí nada, solo lo abracé agradeciéndole su apoyo. Llamé a Mercedes para decirle que me quedaría más tiempo en la ciudad. Hasta que le diera sepultura a mi padre, no tenía ninguna intención de realizar novenario de misa ni de rosario. En cuanto saliera del cementerio me regresaría a Los Cabos. No escuché lo que ella me decía porque hubo un sonido que no me lo permitió. Era una interferencia molesta. Traté de hacerlo en otro momento, pero la señal seguía fallando. Ya no volví a intentarlo. Me concentré en despedir a mi papá. Mientras su ataúd entraba en la profundidad de la tierra, escuché por segunda vez el mismo silbido. Le pregunté a Joel si también lo escuchaba. Me respondió que no. Él me dijo que quizás simplemente fue el sonido del viento, aunque yo estaba seguro de que no lo era. Cuando llegué a Todos Santos, fui a ver de inmediato a Mercedes. Ella me trató con tanta calidez. Fue en ese momento en que decidí irme a vivir con ella a su pueblo. Me había quedado sin familia, y ahora se me abría la posibilidad de empezar una con ella. Le dije que sí. Estaba de acuerdo en irme a vivir a su lado. Mercedes se puso feliz, me abrazó y nos fuimos a celebrar. Al llegar la noche le pregunté dónde vivía. Hasta en ese momento fui consciente de que nunca me había dicho la dirección de su casa. Ella me respondió que después me lo diría. Por lo pronto nos íbamos a hospedar esa noche en el Hotel California. Se me hizo muy raro que ella me diera esa respuesta. No había por qué hacer un gasto por la habitación si ella tenía un lugar donde dormir. Le comenté que no era necesario. Ya habíamos entrado al hotel y lo había visto, era muy bonito, pero no teníamos por qué gastar. Mercedes me envolvió con sus palabras. Me dijo que era la manera que ella tenía para demostrarme su alegría, que no le quitara la intención de hacerlo si no estaba de acuerdo. Nos iríamos a su casa. No quise quitarle su entusiasmo. Esa noche decidí hospedarme en el Hotel California. Antes de irnos al hotel, fuimos a la playa a ver el ocaso. Estuvimos hasta muy tarde a la orilla del mar. Mientras estábamos sentados en la arena, vi a dos mujeres que pasaron a un lado de nosotros. Ellas vestían de una manera curiosa. Su traje de baño era antiguo, o al menos eso me pareció. Aunque no era un experto en modas, una de ellas traía un traje con holanes en su parte inferior y tenía cubierta la cabeza con una tela amarrada, así como lo hacían las mujeres hacía muchos años. Le comenté a Mercedes si era la nueva moda vestir de esa manera. Ella se limitó a sonreír, no me dijo nada. Nos fuimos en el taxi rumbo al hotel. En cuanto entramos me pareció distinto, ya lo había hecho una vez durante el día. Aunque con la luz tenue de los focos, todo se veía diferente. Le comenté a Mercedes por qué lo veía tan cambiado. Ella no me respondió. Noté que algunas de las personas que estaban en el vestíbulo vestían de manera antigua. No alcancé a terminar mi pregunta porque Mercedes se fue a hablar con otra mujer. Me di cuenta que estaba muy familiarizada con el lugar y que la mayor parte de las personas la conocían. Creí que era porque asistía al lugar con mucha frecuencia. Después de un rato de estar platicando, nos fuimos a la habitación. Estaba profundamente dormido en la habitación cuando escuché de nuevo aquel misterioso silbido. Me incorporé y vi que Mercedes continuaba dormida. Ella cubría todo su cuerpo hasta la cabeza por completo con la sábana. Se me hizo muy extraño que durmiera de esa manera. Me levanté para saber de dónde provenía aquel sonido. Me asomé al pasillo del hotel y no logré identificarlo. Me fui de nuevo a la cama, pero no me dormí. Me quedé sentado tratando de entender qué sucedía con aquel silbido y si tenía alguna relación con mi padre. No supe por qué descubrí el cuerpo de Mercedes. Creo que lo hice para tratar de darle un beso en la mejilla.
Lo que vi me hizo caerme de la cama. Ella era un esqueleto de cabello largo. Supe que se trataba de Mercedes porque traía puesta la misma ropa cuando se metió a la cama. Salí de la habitación asustado. Me vestí a medio camino y me salí del hotel. Me caí 2 veces tratando de correr al mismo tiempo que me ponía mis pantalones. Me quedé parado enfrente del hotel. Cuando el sol comenzó a salir, seguía aturdido sin saber qué hacer o qué pensar. Me senté en la banqueta de la calle. Pronto comenzó el trajín del pueblo. Gente caminaba de un lado hacia el otro. Traté de discernir lo ocurrido, pero no pude encontrarle a nada una explicación lógica. De pronto se me ocurrió entrar al vestíbulo del hotel y preguntar por Mercedes. En cuanto entré, lo vi otra vez diferente. No estaba igual que la noche anterior. Estaba tan desorientado que una mujer se me acercó para preguntarme si estaba bien. Le respondí que no. Me había sucedido un hecho increíble de creer. Ella me dijo que podía contarle lo que sea, pero no me atreví a hacerlo por miedo a que creyera que estaba loco. Solo le pregunté por Mercedes. Le pregunté si la conocía, si la había visto en alguna ocasión. Ella asistía con mucha frecuencia en el hotel. La mujer me dijo que alguien me podría dar razón de Mercedes. Me llevó a un privado. En pocos segundos entró un hombre de más de 70 años. Me encontraba tan ansioso que me desbordé en preguntas. El hombre me pidió que me calmara. Él me iba a explicar todo. El hombre se sentó y con voz pausada me dijo que Mercedes era una ilusión. Ella había muerto hacía muchos años, pero su espíritu seguía vagando a través del tiempo. Las personas del pueblo decían muchas cosas del hotel, que en él se hicieron rituales satánicos y que a ella la utilizaron de ofrenda, por lo que murió en manos de un cuchillo, y que su alma seguía vagando para llevarse las almas de otros hombres, y otras cosas descabelladas. La verdad, ni él las sabía. Pero Mercedes tenía mucho tiempo que no se aparecía, más de 2 décadas, y que lo hiciera conmigo era un hecho peculiar, porque ella nunca había invitado a ningún hombre a dormir en alguna de las habitaciones del hotel. Interrumpí al hombre para describir lo que había vivido, y cómo era Mercedes. Me dijo que no era necesario que le diera tantos detalles. Hacía 40 años que ella también se le apareció a él. Cuando el hombre me reveló que también la había conocido, sentí que me iba a volver loco. Le comenté que también veía a personas que vestían de forma antigua y que sonreían al pasar a mi lado. El hombre me dijo nuevamente que era un hecho extraordinario lo que me había pasado. Quizás Mercedes me quería llevar a vivir con ella en la eternidad. Le dije que quizás también quería quedarse con mi alma, pero el hombre me dijo que no era costumbre de ella robarse el alma de un hombre. O quizás yo le robé su corazón porque se portó de manera distinta a como comúnmente lo hacía. Tenía tantas preguntas por hacerle. Aunque no las hice, me detuve. Solo le hice una que me inquietaba mucho, porque escuchaba un silbido extraño. Era como si el sonido me anunciara algo. El hombre no me supo responder cuál era el motivo de dicho silbido. Solo me dijo que me sintiera feliz porque había vuelto a nacer. Quizás las intenciones de Mercedes eran que me quedara con ella. El hombre terminó diciéndome que si hubiera amanecido al lado de Mercedes, quizás me hubiera quedado para siempre con ella, y en este momento no estuviera con él. El hombre se despidió de mano y se marchó. Me quedé por varios días en Todos Santos. Fui al restaurante en el que ella trabajó. Le pregunté al personal si la conocían. Ellos me respondieron que no. Seguí indagando tratando de encontrar una explicación lógica a lo que me sucedió. Sin embargo, no la hallé. Llamé desesperado a mi amigo Joel. Él se preocupó por lo que le dije. Al día siguiente llegó al pueblo. Estuvo varios días tratando de convencerme que me regresara con él, pero no me quería ir del lugar porque esperaba encontrar a Mercedes en algún momento. Después de mucho insistir, mi amigo me convenció. Pero antes de irnos, le pedí que me acompañara al lugar en el que hicimos una promesa Mercedes y yo. Esperaba que al estar en ese lugar, podría romperla, pero creo que no lo hice. No hay día que no recuerde lo que me ocurrió con Mercedes. Incluso, he pensado que quizás se me aparezca en cualquier momento, para convencerme de irme con ella. Hasta este momento no he podido saber lo que realmente sucedió, porque sentí que Mercedes era real. Y que aquel silbido que escuché quizás era mi padre, que me estaba avisando que Mercedes no pertenecía al mundo de los vivos.
ya que cuando él murió fue la primera vez que lo escuché. He vivido con el temor de que en el instante menos esperado ella se me aparezca, pero creo que si llegara a suceder, el silbido me anunciaría que ella está presente. Relatos escritos y adaptados por Adriana Cuevas.